Hola, buenas. Volvemos entonces. Bueno, después de la primera parte que hablamos de, perdón, de cómo obtener las ovas, como dijimos, podemos obtenerlas de dos formas, de desobando o comprándolas. Esta parte de la conversación toma desde que recibimos la caja con las ovas. Anteriormente terminó la presentación con, ¿se acuerda? Con la gente que estaba embalando las cajitas ahí, las ovas, perdón. Entonces esta presentación continúa el ciclo. Incubación y reincubación de ovas. A ver, cuando, cuando compramos las ovas y llegan las cajitas, la caja con las ovas, qué sé yo, con hielo y todas estas cosas, eh, lo primero que hacemos es bueno, dice climatación, pero la verdad que lo primero que hay que hacer normalmente es tratar de desinfectar las cajas exteriormente. Recuerda que las cajas vienen por todas, vienen en un avión, qué sé yo, y salen de la piscicultura que podría estar contaminada. Por lo tanto, siempre es importante recibir las cajas y limpiar las cajas externamente, ¿cierto? Y después de eso ya vamos a empezar con lo que se llama la primera etapa, que es la aclimatación y la hidratación. Vamos a desinfectar las ovas, vamos a enjuagar, vamos a tener un muestreo de calidad y vamos a cuantificar y vamos a sembrar después en nuestros canastillos de incubación. En mi opinión, estas son las cinco etapas que tenemos que cumplir cuando recibamos las ovas. Entonces, las cajas llegan así. Este es un ejemplo, pueden ser estas cajas o otras, que sé yo, que son más grandes, pero estas traen como 25.000 o como 30.000 eh, ovas, cada cajita. Son cajas pequeñas, estas son las que usamos de movimientos internos allá en Chile. Si se fijan, tienen un número solamente y un código, porque son transportes que nosotros desobamos, fertilizamos, qué sé yo, y despachamos las ovas a las otras pisciculturas de la empresa. Entonces, si ven en cajas simples, sin nada más que esto. Pero esto es lo que ustedes reciben, tal cual. ¿Cierto? La cajita esa que llegó, esa, después la vamos a abrir y dentro de la caja encontramos esto. ¿Cierto? Encontramos esta bandeja que está con las ovitas. Esta foto es mía también. Y estas ovas se hizo el choking, qué sé yo, se pasaron por la máquina, se picaron, qué sé yo, y se despacharon. Estuvo bastante bien, si se ven las ovas se ve muy, muy bonita. Después que llegan las ovas, lo primero que hacemos es que vamos a separarlas por temperatura, ¿cierto? Normalmente la bandeja de encima viene con temperatura más fría y la bandeja del fondo viene con temperatura un poquito más, más alta.
Entonces hay que separarlas, en resumen, ahí para poder aclimatarlas. Eh, mm, 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 mm. Me falta una hoja aquí. La primera parte después que nosotros hacemos la recepción, abrimos, separamos las bandejas según temperatura, ¿cierto? Las vamos a proceder a hidratar antes de desinfectar y enjuague. Entonces, algo pasó en la presentación, no sé qué, una hoja, no sé, se saltó algo, no sé. Entonces, primero viene cómo hidratamos las hojas correctamente. Entonces, después que tomamos la temperatura, las podemos separar las igualamos, ¿cierto? Las vamos a hidratar. Si las ovas vienen de muy lejos, si las ovas vienen de viajando a Estados Unidos, por ejemplo, o de España, van a tener por lo menos 2 o 3 días de viaje, por lo tanto, tú las vas a recibir para llegar a, no sé, a 4 grados o 3 grados, y te vas a dar cuenta que la textura de la ova está, o sea, están blanditas, están como con poca agua, en resumen, ¿cierto? Entonces tenemos que pasar a hidratarlas. ¿Qué significa esto? Que normalmente lo que hace la gente es que las coloca sobre una bandeja y le empieza a tirar agüita encima con un jarrito, agüita a temperatura apropiada, ¿cierto? Cuidando de que la temperatura no exceda los 2 grados de diferencia. O sea, si las ovas están en 4 grados, el agua a usar, la idea es que no tenga más de 2 grados de diferencia. Se usa normalmente eso como una regadera que se va mojando las ovas y las van haciendo subir temperatura lentamente. ¿Funciona el método? Sí, funciona el método. A mí no me gusta, yo prefiero sumergir las ovas en agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que saco las ovas de las bandejas, las coloco en potes, ¿cierto? Estos bowls que son perforados, ¿cierto? Como un coladorcito, las voy colocando en coladores. Y si las ovas tienen 4 grados, por ejemplo, entonces preparo una artesa o una batea, como quieran llamarle, con agua a 6 grados y ahí sumerjo las ovas durante 1 hora a 6 grados. Después de ahí las saco y las coloco en una bandeja, o sea, en una artesa a 8 grados durante otra hora, y después me voy pasando de 2 grados en 2 grados hasta llegar a la temperatura de la piscicultura. Si la piscicultura la estamos usando, el agua del centro es de 12 grados de temperatura, entonces voy a demorar seguramente 4 horas en pasar de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12 grados. ¿Sí? Voy a ir avanzando de 2 grados en 2 grados, 1 hora por cada salto. Después de que tengamos claridad de que las ovas están correctamente hidratadas, ¿cierto? La ova turgente, durita, qué sé yo, entonces ya estamos seguros que estamos con la ova, que las ovas están totalmente hidratadas, es cuando las voy a desinfectar. Y las voy a enjuagar antes de sembrarlas. ¿Cómo las desinfecto? Y aquí viene la primera pregunta, es que ocurre, yo aquí quiero mostrarle un poco los errores típicos que pasan aquí. Llegan las ovas y las aclimato, ¿cierto? Durante 3 4 horas, pero sin embargo las ovas siguen blandas. O sea, y la pregunta es, ¿están blandas porque le faltó tiempo de hidratación, de aclimatación, o por qué están blandas? Eh, y la pregunta es, si están blandas, ¿aplico el químico? ¿Aplico el yodo o no aplico el yodo? Y la pregunta es saber por qué las ovas no están duritas, sino están blandas. Y esa es la pregunta. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo saber? Lo segundo son los desinfectantes, que pueden estar vencidos, ¿cierto? Es muy común eso, que el desinfectante esté en la ventana, al sol, qué sé yo, y que ya no es rojo, sino que más bien es amarillo. O la fecha de vencimiento decía que el producto venció hace 4 meses atrás o 5 meses atrás. Y lo otro son
los tiempos de desinfección. Eh, Me detengo un poquito aquí, a ver, vamos un poquito más atrás. Por ejemplo, desinfectantes vencidos, ¿qué significa eso? Dice, no, ingeniero, me han dicho, está el desinfectante, está, el yo era rojo, pero ahora está amarillo porque estuvo al sol, pero no pasa nada, no hace nada. Bueno, sí, sí hace. No lo puedes usar. Está, el producto está denaturalizado, por lo tanto, o está descompuesto, por lo tanto, no lo puedes usar simplemente. Lo otro es que yo siempre cuento experiencias de vida, estas cosas yo las he vivido. El desinfectante, por ejemplo, tenía de vencimiento, no sé, muchos meses, no me acuerdo. Entonces el señor me dice, no se preocupe, ingeniero, porque lo que yo hago, como está vencido el desinfectante de tantos meses, entonces yo en vez de usarlo 10 minutos, entonces lo uso 12 minutos. Desinfecto las hojas por 12 minutos o 13 minutos. Total, como está vencido, lo dejo un poquito más por si acaso. ¿Cierto? Y también es un error, porque el producto dice que son 10 minutos, no son 13 minutos, ni 14, ni 12, son 10. Y lo otro que es típico es que no hay reloj. Entonces, si tú vas a usar un desinfectante y si tú la etiqueta del desinfectante, dice que tú tienes que usar el desinfectante a una concentración X, ¿cierto? Normalmente son 100 ppm, y lo tienes que usar por 10 minutos. Pero no hay reloj, o el teléfono está descargado, que es muy común eso. Entonces, ¿qué es lo que me dijo un día un tipo? No, no se preocupe, ingeniero, vamos a tomar un café y volvemos y estamos listos. ¿Cómo? Sí, me dijo, porque yo siempre me demoro lo mismo. Yo siempre cuando me tomo un café me demoro como 10 minutos, me dijo. Así que eso es el tiempo. Eso depende del café, pues si un café chiquitito, me lo tomo en 5. Y si el café es grande, me lo tomo en 15. Si está muy caliente. Eh, entonces hay que usar reloj. Un día un tipo me dijo, 3 canciones. No, no se preocupe, no tengo reloj, pero 3 canciones. O sea, escuchemos 3 canciones en la radio y 3 canciones son 10 minutos. O sea, gracias a Dios no escuchamos Rapsodia Bohemia ¿cómo se llama? De Queen, porque se dura 8 minutos y ya estaríamos muertos. Más dos, nos pasamos. Eh, entonces son cosas que yo comento siempre porque es súper importante que los errores en la desinfección no significa una pérdida de animales o de ovas importante y después normalmente culpamos al que nos vendió las ovas, sea donde sea nacionales, sea extranjera o de donde sean. Siempre culpamos al proveedor de las ovas y nunca nos dimos cuenta de que nosotros hicimos las cosas mal. Por ejemplo, que las ovas están blandas, sí están blandas, ¿por qué? Porque a lo mejor no las hidraté correctamente, me demoré muy poco, pasé muy rápido, por lo tanto el tiempo que tuve las ovas sumergidas en el agua no fue suficiente y las ovas están blandas, ¿cierto? Si yo desinfecto, le meto yodo a las ovas que están blandas, significa que las ovas, como están absorbiendo agua, van a absorber agua y van a absorber yodo. ¿Qué significa esto? Que puede tener una pérdida o una mortalidad importante. Entonces la pregunta es, ¿por qué están las hojas blandas? Entonces, ¿serán porque la tuvo poco tiempo de desinfectar? O tal vez estén blandas porque están a punto de eclosionar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el papel que me llegó dice 240 unidades térmicas y yo sé que las hojas eclosionan a las 200, a las 310, pero a lo mejor el papel está malo. Y voy a empezar a mirar la caja y voy a empezar a ver ya las primeras eclosiones. Entonces están blandas no porque estén mal hidratadas, sino que están blandas porque van a eclosionar. Y si yo desinfecto con las ovas a punto de eclosionar, probablemente mate una cantidad importante de ovas. Entonces ahí uno entra en juego, es decir, cumple la normativa peruana que tengo que desinfectar sí o sí, o me hago el tonto nomás y no desinfecto nada, porque si desinfecto voy a matar las ovas. Entonces ahí hay que mandarle un correo al proveedor de las ovas y decirle, oiga, ¿qué pasó? Porque aquí el papel dice una cosa, pero lo que estoy viendo yo aquí es otra cosa. O tal vez no están eclosionando, simplemente están estresadas porque vienen muy calientes y están abortando las primeras ovas. O tal vez
los reproductores fueron mal alimentados, o tal vez el agua con que se incubaron era muy blanda y el problema está en que el cólera es blando porque si incubaron en agua muy blanda o el alimento que usaron el reproductor era de mala calidad y el cólera se formó de mala forma. Entonces la pregunta es, ¿desinfecto o no desinfecto? Y ahí va a depender de cada uno de ustedes. O sea, si yo hago bien mi trabajo y aclimato correctamente las ovas y voy saltando de 2 grados en 2 grados y en cada tiempo me demoro 1 hora, por lo tanto llevo 4 horas hidratando y la ova sigue blanda, hay que preguntarse por qué está blanda. O porque está, como dije, o porque hay problemas de corion, o porque hay problemas de, porque van a eclosionar, o porque están altamente estresadas. Y ahí depende de ustedes si van a desinfectar o no. Si me preguntan a mí, yo no desinfectaría, pero yo no he dicho nada de eso, por si acaso. Y si ustedes dicen que yo lo dije, yo lo voy a negar. No se puede hacer eso, hay que desinfectar. Pero si lo desinfectan, van a matar las. Y claramente, preocúpense de que el desinfectante sea el apropiado, que sea el desinfectante que no esté vencido, el desinfectante que esté bien almacenado, que no haya estado al sol, no expuesto al sol. Y preocúpense también de tener claramente un reloj o un teléfono que pueden usar como reloj para poder controlar los tiempos de desinfección. Hay un micrófono abierto ahí, no sé quién es. Si me puede bloquear, por favor, sería bueno. Un segundo. Bueno, eso es con respecto al desinfectante, ¿cierto? Y claramente, como dije, es probable que hay un error y que las unidades térmicas que está indicado en el documento que junta las OVA esté equivocado. Y a lo mejor las OVAs no tenían 240 unidades térmicas, sino que tenían 310 y vienen a punto de eclosionar. Entonces, hay que revisar todos esos datos antes de desinfectar, o sea, antes de decidir si desinfectamos o no desinfectamos. Eh, Desinfección y enjuague. Cuando hacemos un proceso de desinfección mal hecho, cuando el desinfectante está malo, cuando tenemos la concentración, la usamos de mala forma y no revisamos eso, cuando las hojas vienen estresadas, cuando las hojas vienen con problemas, normalmente al desinfectarlas vamos a tener una alta mortalidad. Vamos a tener muchas hojas muertas, vamos a tener muchas hojas abortadas, ¿cierto? Que van a abortar al llegar. Eh, el yodo nos va a producir una cantidad de deformes significativo o la temperatura muy alta nos va a producir deformes, qué sé yo. El yodo es un producto muy, muy irritante, por lo tanto va a causar problemas graves en los animales. Eh, y como dije antes, cuando no se tiene una claridad de la real situación de las hojas, es mejor muchas veces no desinfectar, eh, pero claramente depende de cada uno de ustedes porque hay una norma que hay que cumplir. Después de que tengamos las ovas hidratadas, eh, ¿quién tiene el micrófono abierto? No sé si lo puede bloquear, por favor. Hay un micrófono abierto ahí. Mm, Creo que es el señor Ubaldo. Señor Ubaldo, Ubaldo, por favor, bloquea tu micrófono. Muchas gracias. Eh, bueno, después que recibimos las ovas, ¿cierto? Que las recibimos, que las hidratamos correctamente durante varias horas y que hicimos la desinfección como corresponde, y nos revisamos todos los parámetros que antes nombramos. Es correcto que hagamos un control de calidad. ¿Qué significa esto? Que podamos saber si de los 100 millares de ovas que compramos, queremos saber qué porcentaje de las ovas que compramos viene claramente de muy buena calidad. O qué porcentaje de las ovas
simplemente vienen malas, po. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces incubamos las ovas, hacemos todo bien y resulta que llegamos a la eclosión y tenemos de mortalidad un 10%. ¿Y por qué se murieron las ovas? Si yo hice todo bien, yo hice todo bien, desinfecté bien, hidraté bien, usé baja densidad, tengo agua, mi agua está perfecta, el agua está fría, y sin embargo las ovas se me están muriendo. ¿Por qué? Entonces hay que hacer un control de calidad, como dije antes, siempre hay que tener un registro de todo, para que cuando tengamos algún problema, uno pueda revisar los registros y poder saber dónde podría haber estado el error. El muestreo de calidad consta simplemente en tomar una cantidad de OVA, la que usted estime inconveniente, idealmente sobre 100 de todas las cajas, cuando ya cuando ya esté todo junto, ¿cierto? Vamos a hacer un control de calidad, y de todas vamos a sacar un poquito de OVA, no sé, 100, 150 OVA, 200 OVA, no sé, lo que ustedes quieran hacer, y las vamos a colocar en la misma cajita, en la misma bandejita vacía que va a estar ahí de Tecnopor, está blanca, que ya está vacía. eh, una de esas vamos a usar y vamos a dejar ahí las ovas, estas 100 o 200 jovitas que sacamos al azar. Al azar es importante hacerlo porque, ojalá con los ojos cerrados, no sé, porque naturalmente los seres humanos discriminan y tienden a sacar las ovas más lindas siempre. Y es una condición natural del ser humano, siempre sacar las más bonitas. No saca, si hay un grupo de ovas feas, no saca de ahí, siempre saca de las más bonitas. Entonces hay que tratar eh, de hacer las cosas bien y ser equitativo, qué sé yo, y tomar un poquito de cada lado. Y ahí vamos a hacer un control de calidad. ¿Qué es lo que buscamos? Como dije, buscar cuáles son las hojas buenas y cuáles son las hojas malas. Entonces, yo aquí coloqué un ejemplo, por ejemplo. Esta imagen no es mía, también la encontré por ahí. Y me pregunto, todas las hojas esta foto se ve así con esas venitas, qué sé yo, porque está tomada muy cerca de la fotografía. Pero si yo se la mostrara de esta forma, yo les pregunto, me gustaría que por favor que aquí me respondan, ¿ah? ¿Cuál de las dos ovas está buena y cuál está mala? ¿O están las dos malas o están las dos buenas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien se atreve a decirme? Jueguen, chicos, aquí no pasa La, nada. la de la parte derecha creo que está mejor. La Bueno, ola de mi derecha. está mejor. Bien. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? ¿Cuál va a estar buena y cuál va a estar mala? Mm, Buenos y días. Creo que el de la izquierda presenta microftalmia y el de la derecha creo que es la mejor, ¿no? Norma, ¿querías hablar? sí, yo creo que las dos están mal porque no tienen bien definido, eh, bueno, sus ojos deberían estar de forma homogénea, ¿no? Parecidas. Y en la Parecía. otra no tiene. Y la forma del saco vitelino también es notorio en el huevo. Y acá está, no sé, muy disperso. O tal vez estoy equivocada, Inge, gracias. Es probable. No Sí, sabemos. ¿Alguien más quiere comparto opinar? con Norma. ¿Me escucha? Ah, dile. Sí, comparto con la opinión de Norma. Allí se puede ver la ova de la izquierda con microftalmia, ¿no? Eso generalmente aparece en las ovas de importación y también en las ovas nacionales que se va trabajando. En la derecha se puede observar una zona de opacidad. Podrías haber de repente una afección de algún microorganismo que generalmente puede ser el hongo, ¿no? Entonces, ambos para mí no están buenas. Bueno, mira, lo importante de esto, que hagamos estas conversaciones, es que tengamos los puntos de vista distintos. Y aquí vimos 4 puntos diferentes, lo que me parece muy bueno. Bueno, claramente la ova de la izquierda, y como están todos de acuerdo, es una ova microftálmica con desarrollo incipiente, y esa es una ova que hay que descartarla definitivamente. Eso es una ova mala. La pregunta es, de mis 200 ovas que se quede de la muestra, ¿cuántas son microftálmicas? Entonces hay que separarlas. Vamos a dejar arriba a la derecha y vamos a dejar la microftálmica. ¿Cierto? La ova de la derecha, la que
vemos un ojo grande y formado y además atrás se ve el ojo, se ve el segundo ojo difuso, pero sí se ve una mancha rara, la verdad que es considerada una ova normal, eh, según el autor de esta fotografía. Podemos discrepar, pero si nos basamos básicamente en el ojo, podemos decir que la de la izquierda es una ova microfoftálmica y la derecha una ova de desarrollo embrionario normal, pudiendo tener algunas observaciones como la que dijo Norma y este otro. Yo no veo su nombre aquí, pero en este caso, como ejemplo, podríamos decirlo de esa forma. Eh, entonces ya sabemos que esta ova es una ova microfoftálmica, tenemos que separarla, ¿cierto? Y esta podemos decirla como una ova dudosa, y la podemos dejar en otro casillero, aparte la podemos dejar como dudosa, ¿cierto? Y después, incluso cuando me pasaba esto a mí, y se lo digo con toda confianza, cuando aparecían ovas dudosas, que no sabía de qué era, yo me daba el trabajo de separarlas todas. Y buscaba las ovas dudosas, y me encontraba 100 o 150 ovas, así como la que vemos aquí. Y yo las dejaba en un canastillo de incubación aparte. Es más, me hice un canastillo de incubación que las separé en 8 partes con mallitas, con rejas. Y ahí iba dejando mis ovas, las microftálmicas y todas las fui separando para poder saber si lo que yo observaba era correcto o no. Si esta ova que yo veía dudosa, como dije recién, como la que vemos a la derecha, según lo que dijo Norma, que podría ser, entonces yo las separaba todas, esas las que están dudosas, y las dejaba aparte para poder saber si yo me equivocaba o no me equivocaba. Si se morían, tenía yo razón. Pero si la ova eclosionaba normalmente, entonces yo decía, que aprendí a que esa ova que yo pensaba que era dudosa, no es dudosa, sino que es normal. A eso me refiero con la observación, por eso es que es tan importante hacer un muestreo de calidad, hacer un control de calidad de qué es lo que traemos. Después sacamos otra ova, pues aquí tenemos otra vez las mismas ovas. Y aquí está fácil. Aquí sabemos que la ova de la izquierda es una ova de qué tipo, por favor, que alguien me diga. Parece no fecundada. No fecundado. Efectivamente, la ova de la izquierda es una ova no fecundada y que podrían venir ocasionalmente también en nuestra partida. Yo tengo una ova que, o sea, tengo aquí mi teléfono que no de ahí la colocaba, se me olvidó. Estuve ayer en un centro cultivo aquí en Puno y había una partida de ovas que de 6 castillos, de una batea con 17 castillos, saqué, me di gusto sacar 27 ovas como esa que vemos a la izquierda, infértiles. Entonces, cuando yo les pregunté, ya estaban exclusionando las ovas, ¿hicieron control de calidad? No, no hicimos control de calidad. ¿Y cómo le reclamamos entonces al productor de ovas? ¿Cómo le decimos que dentro de su universo total de ovas que venía lo calculamos, era como un 4% de ovas infértiles? O sea, pagamos ovas que venían como la de la izquierda que son infértiles. Entonces, después podemos ver esta que está aquí, mira. A ver, ¿cuál ova está buena y cuál ova está mala? ¿Están las dos buenas? ¿Están las dos malas? Está la dudosa y el otro del lado derecho sí tiene un problema. A ver, parecen unos ojitos medio raros. ¿Quién más puede opinar respecto a eso? ¿Alguien más quiere comentar? Atrévanse, chicos, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Si uno se equivoca, no pasa nada. Aprendemos todo. Está la dudosa y yo califico esta ova de la derecha que está bien. Bueno, la ova dudosa, dijimos dudosa o normal, según el autor del libro, no sé qué, de una imagen de internet, es una ova normal, decía él. La de la derecha es una ova deforme. Cuando tú puedes ver el ojo bien desarrollado, como lo vemos en esa imagen, pero los ves los dos de igual tamaño, como se ve claramente en esa foto, te das cuenta que es un alevín que está con algún tipo de deformidad. ¿Qué significa eso? Porque cuando tú ves la ova de la izquierda,
ves un ojo que está pegado al córeo, ¿cierto? Y el segundo ojo está al centro, está como bien difuso. Pero este no, este tiene los dos ojos de igual tamaño y esto nos indica, como lo aprendí, porque lo separé, como les dije, y fuimos viendo que cada vez que nacían, veíamos estas ojos, encontramos que eran, al nacer, estaban deformes. En Chile le llamamos las ovas chinas, ¿ves que son como, como así como japonesas, así, no sé? Porque tenían las ovas como, los ojos así como, allá le llaman, los viejos le llaman las ovas chinas. Eh, Cuando se ven los dos ojos iguales y así como de esa forma, es porque claramente es una ova deforme. Entonces ya tenemos tres. Ya tenemos una ova microftálmica, ya tenemos una ova, perdón, cuatro, una ova dudosa, una ova infértil y una ova, un animal que está deforme según vemos la imagen que está ahí. Esto es un vitelo coagulado que es muy poco común verlo, muy poco común que vemos aquí, qué sé yo, algunos problemas, qué sé yo. Ve esta hoja que está como blanca por dentro, que si yo no me atrevo a hablar mucho de eso, porque como yo dije, no soy médico veterinario, preferiría que le vayan preguntando a los doctores, pero verlo muy poco común. Aquí, por ejemplo, vemos otra imagen que son ovas que están impactadas, o sea, que tiene esta mancha hemorrágica aquí encima, no sé si la ven, que tiene un golpe marcado aquí, en que la ova está bien, los ojos están, aquí se ve como deforme, no sé, pero se ven estas manchas anaranjadas encima, que están muy marcadas, se fijan aquí, mira, ve que están estas manchas, y esto es normalmente se produce cuando las ovas se fueron trasladadas muy rápidamente. Es cuando hay un partido de fútbol y el tipo que va a buscar las ovas viene muy rápido porque juega la selección del Perú a las 4 y las ovas llegaban a las 3:30 al aeropuerto y tengo que entregarlas lo antes posible. Entonces el tipo agarra la camioneta, el vehículo, el pick-up y se va pero a alta velocidad, porque tiene que ir al partido, y pasa por arriba de los hoyos y los rompe muelles, se los pasa por encima nomás, y las pobres ovas van volando dentro y se van golpeando unas con otras. Y esto es muy común verlo eh, porque el transporte no fue el apropiado. Y este golpe es muy marcado. Entonces, esta ova va a nacer probablemente, sí, pero va a generar algunos problemas al momento de la eclosión. Va a abortar o va a morir o hay que marcarla. Te fijas que aquí ya vemos derrame, te fijas aquí. Eso es muy común verla cuando el traslado no se hace de una forma correcta. Bueno, y está además, está muy claro ver esto. Te fijas que aquí ya tenemos una ova que tiene cuatro ojos, qué sé yo, impactada, aquí hay una mancha blanca rara, qué sé yo, no sé. ¿Qué quiero decir yo? Hay que ser objetivo con esto y de, tenemos que buscar la forma de saber qué porcentaje de las ovas que compré, porque esto, al final de todo, esto es plata y que cuestan cara, parto ya con la carrera perdida. O sea, del 100% de las ovas que compré, yo puedo decir que voy a ir con un 2, un 3, un 4, un 5, un 7, un 10% de ovas que ya no me gustaron. ¿Me puedo equivocar? Sí, primera vez que lo hago, es dudosa, me puedo equivocar porque sabes que no, la primera vez que hago esto no estoy claro, pero cuando tenemos las dudas, yo solamente podría recomendarle hacer lo que hice yo en mi momento, cuando estaba recién saliendo de la universidad, y era que me daba el trabajo, que eran muchas horas, sí, de sacar todas las ovas y separarlas por pequeños grupos, ¿cierto? Y hacer una incubación individual de aquí están las 5 microfoftálmicas, aquí están las 5 hemorrágicas, aquí están las 10 ovitas, y las iba separando y las observaba durante los 20 días, si se murieron o se morían. Y ahí con los años fui afinando la observación de las ovas. Y hoy día, si yo tomo una caja de ovas, la reviso, hago mi control de calidad, normalmente no me equivoco. Normalmente no me equivoco. Soy muy asertivo en determinar las ovas de calidad. Con imágenes, con fotografías más difíciles, pero y con una buena... Lo que sí, el secreto es tener una muy buena luz, una luz, una luz interesante que sé que me permita ver de buena forma las ovas. ¿Para qué hacer un control de calidad? Como dije, porque
yo ya parto con un dato, parto con un número. O sea, ya, si yo compro 1 millón de ovas y viene un 5% de ovas inviables, según mi revisión, yo ya voy a informar a mi jefe que decirle, jefe, ¿sabe qué? Ya tengo un 5% de mortalidad por control de calidad, se va a morir. Se va a morir mañana pasado. ¿Me puedo equivocar? Probablemente, no lo sé. Pero yo tengo el primer dato. O sea, si yo hago control de calidad y me da 5% de ovas infértiles y después el desarrollo normal del cultivo llego a primera alimentación con mortalidad un 15%, por ejemplo, yo puedo explicar que las ovas venían de muy mala forma, porque venían blandas, porque venían con mucha microftálmica, porque hice control de calidad, porque la temperatura venía muy alta. Entonces yo tengo factores, o los famosos KPI que llaman los expertos, ¿cierto? Que son indicadores productivos. Yo ya tengo información anotada en mi cuaderno, en mi computador, que me va a permitir saber si mi cultivo va a ser de buena o mala calidad. Uno de esos es la recepción del agua, que la hagamos correctamente, que vengan las hojas a buena temperatura, que sí, bla, bla. Y lo otro es el control de calidad. Entonces, de esa forma yo tengo una información previa, ¿se acuerda? Como cuando decíamos información, ¿se acuerda cuando decíamos con los reproductores que teníamos que saber si fueron bien alimentados, si tuvieron mortalidad, si le dimos antibióticos, qué sé yo? Es la información que tengo que tener registrada para tener indicadores previos, participarme en la jugada, para saber qué va a pasar. Para eso hacemos esto. El problema es que mucha gente después se le mueren los pescados y nunca saben por qué se murieron. Y como nunca le informan al proveedor de las ovas, entonces el tipo no tiene como, el que vende las ovas nunca supo que hizo mal trabajo. El tipo que transportó las ovas nunca supo que las mató, como la foto que las aporrió. Lo va a seguir haciendo porque él no supo que lo hizo mal. La única forma de saber es informar al proveedor o agarrarse al conductor de tu vehículo o a tu empleado, o fuiste tú mismo, o fue tu hijo, no tengo idea, de decirle, oye, vente para acá, ¿qué pasó aquí? Mira, tengo una cantidad de ovas golpeadas. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo todos mis amortiguadores rotos. Ah, bueno, ahí está la... Entonces tengo la forma de buscar la causa. Hay que buscarla. ¿Por qué está pasando esto? Por ejemplo, nosotros cuando transportamos soba nos damos el trabajo de, en el pickup, colocar el piso del pickup, le colocamos una espuma de estas, como no sé cómo le llaman ustedes aquí, estas espumas que son delgaditas de 2 centímetros de espesor, o 3 centímetros, o 5 centímetros de espesor. Los colocamos en el fondo de la camioneta, en el pickup ¿cierto? Y sobre la espuma esta colocamos las cajas de ovas para que de alguna forma este esponja amortigue el golpe en el caso de pasar por un hoyo, qué sé yo, de un golpe violento, para evitar lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces podemos decir que tenemos ovas microftálmicas, infértiles, deformes, impactadas, golpeadas, qué sé yo, como vemos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. O dudosas, como dijo Norma. La pregunta es saber cuánto. ¿Cuánto de las ovas que recibimos, que compramos o que pagamos, vienen con problemas? Ahora, si yo recibo ovas, por ejemplo, un portal nacional, le compré a mi vecino, y me llegaron, no sé, una caja con 50.000 ovas, y yo me pongo a revisarla y ya encuentro un 10% de ovas inviables, que lo he visto, no me digan que no, porque yo sí lo he visto eso. Entonces, es que me tiró el vecino al proveedor decirle, venga, 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 o sea, hagamos un descuento, porque yo le pagué 50.000 ovas y de esas 50.000, 5.000 vienen infértiles, por lo tanto, hagamos un descuento, descuénteme esas ovas. No se las puedo pagar, si no, eso no me sirve a mí. O sea, hay varias formas de abordar el problema, pero más que pelear con el vecino, lo importante es que tengamos los datos suficientes para saber cómo parte el cultivo, cuál es nuestro punto cero real. Por ejemplo, es normal que dicen, ¿no? Que las ovas que llegan en marzo no se muere nada, y no doy como ejemplo, y las que llegan en tal fecha se mueren más, y las que llegan en tal fecha se mueren muchas más. ¿Hay hizo control de calidad de las ovas? ¿La calidad es la misma? ¿Se mueren o no venían infértiles? ¿Se mueren o venían microftálmicas? Por eso tenemos que tener registros históricos, historiales, mejor dicho, para saber qué es lo que está pasando.
Porque si tengo repetitivamente que le compro ovas al productor X y todos los meses de marzo de cada año las ovas tengo alta mortalidad, entonces voy a decirle, ¿sabes qué más? Este mes de marzo no le compro a este proveedor porque siempre se me mueren muchas, tengo mucha mortalidad y mi control de calidad me indica esto. Por lo tanto, lo voy a empezar a comprar en el mes de marzo, lo voy a comprar a este otro productor, porque son mejor. ¿Y por qué son mejor? No digo que son mejores al azar, digo que son mejores por la base técnica que son mejores, porque las reviso yo. Yo hago control de calidad. Por lo tanto, técnicamente yo sé cuáles son las mejores ovas o no. Hablando de ovas, no de resultado productivo, no de engorda final, hablando de ovas. ¿Cierto? Y después que las tenemos ya, entonces las aclimatamos, las desinfectamos, hicimos control de calidad, las vamos a contar. ¿Cierto? Las vamos a llevar a los incubadores, tenemos que llevarlas eh, cuantificadas. Tenemos que saber si yo compré 100.000 ovas, la pregunta es, ¿vienen 100.000 ovas? ¿O vienen 105? ¿O vienen 90.000 nomás? ¿O menos? Entonces ahí se ocupan los métodos, el famoso método Bombay, que ustedes deben conocerlo, que es esta famosa reglita de 30 centímetros que se cuentan cuántas ovas cabe en la reglita y después lo metes en una tabla y te dicen, si vienen si caben tantas ovas en la regla, entonces son tantas ovas por litro. ¿Cierto? Es un método que es muy variable, tiene mucha diferencia, no se ocupa ya hace muchos años en Chile eso. De hecho, yo cuando era estudiante lo usaba, después no lo usé nunca más. Hasta hablando de 25 años atrás, más, 27 años atrás. ¿Se ocupa todavía? Sí. Se ocupa en México, aquí está Ezequiel, creo que es de México. Él sabe que se ocupa eso todavía, se ocupa en Colombia, se ocupa aquí en Perú, pero hay métodos que son más exactos. Hay contadoras de ovas, máquinas que cuentan las ovas, pero claramente tienen un costo altísimo, por lo tanto no están disponibles. Y el que me gusta a mí, el conteo por peso seco, gravimétrico. En resumen, me consigo una balanza digital de sensibilidad 0,1 gramos, ¿cierto? Y cuento los peces cuento con esta paletita. Esta es una foto de internet. Pero estas paletas están a la venta también aquí en Perú. Hay paletas de 100, hay paletas de 200, hay paletas de 500, de 250. Entonces tú dejas tus ovas en un bol en una fuentecita con un poco de agua, metes la paleta en 45 grados, lo sacas y en cada hoyito te va quedando una, una ovita, un huevito va quedando ahí en cada hoyito. No es perfecto, siempre faltan dos o tres, o te quedan dos o tres metidas en su medio, pero uno con el dedo ahí sacas y completas los cuadrados. Entonces vas contando, cuentas 100, 200, que sé yo, cuentas 1000 y esas 1000 hojas que contaste, que están contadas con la paleta que no tiene error, porque si esa paleta es de 100, tienen 100, no sé si me entiende, no hay error, están todos los hoyos cubiertos, por lo tanto no hay error. Eh, eh, entonces tú cuentas, por ejemplo, 500 o cuentas 1000 ovas con la paleta, que hacerlo la verdad que muy rápido, las pasas por un colador, las estilas, ¿cierto? Le sacas todo el agua y las colocas en la pesa de sensibilidad 0,1 gramo. Entonces, de esa forma tú vas a obtener el peso unitario y vas a poder entonces decir, a ver, si llegan 100.000 ovas y tengo tantos incubadores, entonces voy a colocar, no sé, dar un número, 4.000 ovas por incubador. Como tenemos el peso promedio por ova, vamos a multiplicar, si esto es una regla de 3 simple, vamos a decir, si una ova pesa 0,1 gramo, entonces 4.000 ovas pesan X. Entonces sacamos el peso para 4.000 ovas y después simplemente cuantificamos, o sea, pesamos tantos gramos para cada canastillo. No sé si se entiende eso, ¿cierto? Sí. Sí se entiende, Inge. Para mí, la forma más sencilla de hacerlo es muy rápido hacerlo y la forma más exacta de hacerlo. Tú puedes hacer 2 o 3 muestreos y usar un promedio, ¿te fijas? Y la verdad que funciona bastante bien. Cuantificas y dejas la cantidad de ovas exacto por canastillo. Y, Son esas famosas paletitas. y una consulta, Inge. ¿Ah? Al ponerlos a la paleta, ¿no se dañan? Porque No, y son sensibles. no, si las ovas resisten bastante bien, sí, que hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo
con cuidado. Te fijas, tú colocas las ovas en un bol con agua, po. Y ahí tú metes la paleta en 45 grados, ¡bup! Sale la paletita y sale con las ovitas ahí. No, se usa mucho. Es súper común hacerlo. Todo el mundo lo usa. Funciona muy, muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos dos cosas. Tenemos el tamaño de la ova y tenemos el peso de la ova. Tú con la tablita de Bombay, esta reglita, tú también la puedes medir, ¿cierto? Entonces va a tener, uno con los años aprende que sea con el peso suficiente, pues si que también lo quieres medir por tamaño, también lo puedes hacer. Aquí doy algunos ejemplos, por ejemplo, para que ustedes lo vean ahí. Esta es una mía real también. Por ejemplo, aquí la trucha, por ejemplo, una trucha de primer desove, una trucha de dos inviernos, como decía la gráfica, ¿te acuerdas de la gráfica de cuando mostrábamos El que fotoperiodo. la ova desovaba el segundo invierno, ¿te acuerdas? Cuando en su primer desove, al segundo invierno, el diámetro promedio es 3,7 milímetros. Cuando desova, le hace un segundo desove, que es al tercer invierno, ¿no? Entonces la ovita la hembra es más grande, por lo tanto la ova también es más grande. Y pues, si haces un cuarto desove, que no se hace en las truchas, sí se hace, perdón, sí se hace. Al cuarto invierno, su tercer desove, ya es una ova que mide 5 milímetros, que es una ova grande, y que probablemente es un reproductor como que vimos en la fotografía anteriormente, que es un reproductor que pesa 5 kilos, 5 kilos y medio, o 6 kilos, qué sé yo. Ese es su tercer desove y último claramente, y ese te da una ova gigante, una ova de 5 milímetros. ¿Sí? Ahí está lo mismo para Salmo Salar, también cambia el diámetro según si eso es el segundo invierno, si eso es el tercer invierno, si eso es el cuarto invierno. En cojo tengo solamente ese dato, ¿por qué? Porque el cojo se desova solamente una vez, después se muere. No puede sobarlo varias veces, se desova una pura vez el salmón cojo y después muere por su condición natural. ¿Por qué es importante conocer el peso de la ova? Y si puedes conocer el diámetro, también lo puedes hacer, como dije. Porque en resumen eso te va a llevar a la primera alimentación. Te va a dar el dato, que es otro KPI, que para saber de qué tamaño va a ser el levín que vas a empezar a alimentar. Por ejemplo, si la trucha tiene si te llegaban las ovas, que ustedes deben saber que cuando compras ovas en tal fecha te llega una ova chiquitita, y cuando compras ovas en tal fecha, a tal proveedor te llega una ova grande. ¿Es verdad? ¿Alguien me puede comentar respecto a eso? ¿Es así o no es así? Inge, lo que hemos observado cuando llegan es que no recuerdo en qué fechas, pero sí hay algunas ovas que están pequeñas. Imagino que por su primer desove también, no sé cómo lo manejarán los lugares que nos proveen las ovas, ¿no? Pero sí he visto esa diferencia de talla, ¿no? Algunas ovas Claro. sí grandes por... Hay ovas que llegan grandotas y ovas que llegan chiquititas, que llegan chiquititas, ¿cierto? ujú. Claro, y es por eso, porque son ovas primerizas desobando, ¿cierto? Chiquititas, pero esto te da una ova chiquitita, y como son grandes, son reproductores muy grandes, que sé yo, que te da una ova grande. Pero ¿por qué creen ustedes que es importante? A ver, ¿quién me comenta, por favor? Atrévanse, chicos, no tengan problemas, aquí no pasa nada. Si alguien dice que si me equivoco, no pasa nada. Pero vamos comentándolo. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber o conocer el tamaño de la ova? ¿Qué información me podría aportar eso para la semana siguiente? ¿Alguien me podría comentar respecto a eso? Por la calidad de alevín que vamos a obtener al final, supongo. Claro, básicamente, no, más que la calidad, por el tamaño del alevín. Por ejemplo, una ova chiquitita se va a producir un alevín que va a empezar a comer con un peso promedio de 0,08 gramos, 0,08, 0,085 gramos. Una ova grande, una ova de 4,5 milímetros o 5 milímetros, una ova de un reproductor grande, va a empezar a comer a los 0,12, 0,13 gramos.
¿Qué significa esto? Que la forma de alimentarlo es diferente. Son iguales de buenas las dos ovas. Eso de que digan que las ovas chicas son malas es falso. Lo que pasa es que la forma de alimentarlos cambia porque, en resumen, no es lo mismo alimentar una trucha que pese 0,08 gramos a una trucha que pese 0,12 o 0,13 gramos. O sea, la ova grande tiene un alevín que podría pesar un 40% más. Por eso es tan importante saber el tamaño de la ova para saber qué alimento comprar. ¿Cierto? El alimento de primera alimentación siempre tiene que ser fresco y ahí tú tienes que ver qué alimento comprar. Hay alimento que es 0,1, hay alimento que es 0,3, hay alimento que es 0,5 y hay alimentos intermedios dependiendo de la empresa a la que le estés comprando alimento. Por lo tanto, si yo compro ovas y me llegan ovas chiquititas del extranjero, ovas de 3,5 milímetros, yo ya sé que mis alevines que van a hacer de aquí son alevines chiquititos que van a pasar 0,09 gramos, repito. Por lo tanto, tengo que poner cuidado en buscar un alimento que sea de calidad, un alimento del tamaño apropiado, que puedan comer mis peces de que van a pesar 0,09 gramos. Porque si no, si el alimento es muy grande, los peces no lo van a comer. Entonces tú vas a decir, estas ovas chicas son malas. No son malas. Solo que el alimento que usaste no fue el apropiado. Y nadie te lo dijo. ¿Por qué? Porque usaste el mismo alimento 0,3, no, esto es un ejemplo solamente. Usaste el mismo alimento 0,3 que usaste con las ovas grandes. Y con las ovas grandes funcionó y los pescados anduvo muy bien. En cambio, las ovas chicas le diste alimento 0,3. Pero el alimento es muy grande para ellas. No les cabe en su boca. Por lo tanto, el desarrollo de esa ova es malísima. Va a tener un montón de cabezas de alfiler, muertes, porque nunca aprendieron a comer simplemente. Por eso es tan importante este tips que es relacionar el tamaño de la ova. Ahora, por ejemplo, el tamaño, nunca mido el tamaño de la ova, porque mido el peso, uno sabe por el peso, pero son cosas distintas. Pero en el caso del tamaño de la ova, es suficiente para que ustedes sepan qué alimento van a comprar. Ojo con Y eso. ingeniero, con respecto al peso de la soga, también se puede estimar más o menos en qué tiempo, a las cuantas frutas se va a dar la primera alimentación. Esa pregunta es muy buena, qué bueno que la haga. No, no depende del tamaño de la ova. Las truchas, como dije antes, a las 100 unidades, al tiempo cero cuando las fecundamos, ¿cierto? A las 100 unidades térmicas le damos columna. Sea grande o sea chica, la ova da lo mismo. A las 180 unidades térmicas obtenemos el ojo. Sea grande o sea chica, la ova. A las 310 unidades térmicas la ova eclosiona. Sea grande o sea chica, la ova, repito, da lo mismo. Va a eclosionar o va a nacer o va a romper el huevo a las 310 unidades térmicas. Y a las 520 unidades térmicas va a empezar a comer. Va a empezar a comer a las 520 unidades térmicas, peces 0,08 gramos o peces 0,13 gramos. Dependiendo de si viene de ova grande o de ova chica. ¿Te fijas? Las unidades térmicas no cambian. El tamaño sí va a cambiar. El tamaño de la levín que va a empezar a comer sí va a cambiar. Pero las unidades térmicas no cambian. No porque sea una ova chica van a ser antes. No porque sea una ova grande van a ser después. No. Todas funcionan exactamente igual. Ahora, cuando yo digo que la temperatura, o sea, cuando yo digo que los peces eclosionan a las 310 unidades térmicas, son promedios, ¿cierto? Y cuando digo promedio, básicamente pasa porque si yo tengo un termómetro que traje de, no sé, de la NASA, como dije antes, que no falla, que está exacto, era 310. Pero si uso el termómetro de oxímetro, no es tan exacto. Si uso un termómetro de alcohol, no es tan exacto. Si uso un termómetro digital, está regulado, no está calibrado. O sea, podemos decir, oye, el ingeniero en el curso dijo que eclosionaba a 310 y ¿sabes qué? Yo medí y mi eclosión empezó a 316. Pues puede ser, pues, claro, porque tu termómetro no está calibrado. O porque cuando llegaron las ovas, el papel decía que venían con 250 unidades térmicas cuando realmente venían con 249
pero no está considerada las unidades térmicas del viaje. Por ejemplo, si venían 4 días en el viaje, sumaste las unidades térmicas del viaje, que venían a 4 grados nomás, o a 3 grados. Entonces, las unidades térmicas son muy exactas, funcionan muy bien, pero ojo, que podríamos tener alguna diferencia por que no sumaste las unidades térmicas del viaje, o porque tu termómetro está descalibrado, o porque el oxímetro tiene membrana rota. Lo que sí está claro, y repito, 100 unidades térmicas tenemos columna, 180 tenemos ojo, 310 tenemos oclusión, 520 tenemos alimentación. ¿Variaciones tenemos? Sí, podemos tener 5 más, 5 menos por los termómetros, es verdad. Pero no tiene que ver por el tamaño de la ova. No, eso no influye. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo les quiero comentar, les dije que, no sé si les dije ya o no, que yo mañana voy a partir con usted, seguramente hablando un poco de transporte, pese a que ese programa, pero después viene Yanna, Yanna también es ingeniero, trabaja conmigo, sí, sí les dije, sí, sí les dije. Ella va a seguir el curso mañana, después de que termine yo, porque yo tengo que viajar. Bueno, por eso es que es tan importante este KPI, este tema del tamaño de la ova, para saber y poder determinar qué alimento comprar. Es súper importante esto, chicos, no se olviden, porque normalmente se culpa a la ova pequeña que es mala y la ova pequeña no es mala. La verdad, y de hecho, si tú colocas, que también lo hice, coloqué ovas grandes y ovas pequeñas en estas unidades que hacía, como les contaba, por eso tengo estos datos tan frescos yo, y después los empieza a alimentar y la ova chiquitita puede alcanzar el crecimiento en peso de la ova grande. Entonces podría hacerlo, si tú lo alimentas de buena forma, podría alcanzarlo. O sea, no es que la ova chica ande más mal que la grande, no, no es así. Es un mito eso, en mi opinión. Puede haber gente que discrepe con mi opinión, pero según lo que yo y las pruebas que yo hice, no hay diferencia. Bueno, y ahí después que tenemos ya cuantificamos y llevamos a los canastillos de incubación. Esta fotografía es como bien dura porque esta fotografía no la tomé aquí en Perú, pero sí sabemos que existen estos canastillos en Perú. Aquí le llaman, ¿cómo le llaman aquí? Bandejas. Bastidores, También ¿cierto? bandejas. O bandejas. Entonces aquí vemos que este acuicultor es muy económico porque se dio el trabajo de hacer una artesa, una batea forrada con cerámica, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Cerámica, sí. Muy, muy lavable, me dijo, pero los canastillos lo hizo con pura madera reciclada. Bueno, te fijas, aquí tiene palos con pintura, palos viejos, aquí tiene uno acoplado, te fijas, este ya más nuevo. El problema está en que tú metes las ovitas aquí encima y las ovitas aquí, el agua se va por la parte más simple, ¿no? O sea, por aquí, ¿cierto? El agua no viene por aquí, el agua no baja, no sube y después baja otra vez y vuelve a subir por aquí, no es así. ¿Te fijas? El agua se va por la parte más fácil, ¿no? Entonces probablemente estas ovas, que aquí se ve con mucho hongo, mueren porque se empiezan a asfixiar, porque el agua se va por la parte más fácil, o sea, por el fondo, o sea, por encima, pero el agua, en resumen, es una barrera natural que tenemos aquí, ¿te fijas? En este bastidor. Entonces, si tú tienes el cuidado de usar un oxímetro y mides el oxímetro aquí, al bordecito aquí arriba, y después mides con el oxímetro aquí adentro, te das cuenta de que aquí entra menos oxígeno, así aquí hay menos oxígeno. Aquí va a tener 4,5, 5 miligramos, 6 miligramos, y aquí va a tener 10. Y es porque el agua no se recambia aquí. Entonces se produce hongos, se produce mortalidad, qué sé yo. Peor aún, hay pintura, esto no lo pudiste ni siquiera desinfectar, porque la manera como la desinfectas está llena de poros. Hay virus y bacterias que se meten en los poros, de ahí no lo saca nadie. Entonces, esas bandejas que son muy baratas, creo que hay que pensar en eliminarlas, en cambiarlas por cosas más nuevas, qué sé yo, que son estas, que ustedes ya la conocen,
y que se meten dentro de la artesa o de la batea, como quieren llamarlo, y que el agua viene por acá, ¿cierto? Golpea contra esta pared, sube el agua a través de las ovas y cae por la ventana, vuelve a bajar el agua, golpea contra la siguiente pared y vuelve a subir. Entonces, de esta forma hacemos que el agua pase a través de las ovas y se mantenga las ovas siempre, siempre bien oxigenadas. O sea, tenemos un flujo de agua uniforme, constante, dentro de las incubadoras horizontales, y eso hace que el resultado productivo sea muy bueno y no tengamos asfixias, en resumen, como las que veíamos en esta imagen anterior. Estas bandejas que son de fibra de vidrio, que sí, yo también la he visto en acero inoxidable, sí, también la he visto así, son muy buenas porque, en resumen, tú las puedes desinfectar 100%, las sacas del agua, las puedes, o sea, las puedes sanitizar o desinfectar 100%. Son muy buenas. ¿Por qué es importante esto? Este video también es mío, lo hice con mi teléfono celular. Este video tiene 20 años, por si acaso. Si se fijan, el audio está desconectado porque lo que dice, bueno, aquí vemos, no sé si alguien se atreve, ¿qué es lo que ven en el video? Corazón, ¿Qué más ves? que está con hongos parte del No, cuerpo, ¿no? pero fíjate, lo que yo quiero mostrarles aquí es que esta es una duchita que está recién eclosionada y vemos cómo son prácticamente transparentes, ¿cierto? Entonces tú ves aquí cómo está fluyendo la sangre, eh, ¿cierto? Fluye la sangre a través de, eh, está su corazón, están sus arcos branquiales aquí, algo pasó con mi computador, no sé. eh, y eso es un animal prácticamente transparente. Entonces, si nosotros colocamos este animalito, lo colocamos en esa primera bandeja que vimos, en este bastidor, que el agua no entra, que está llena de hongos, qué sé yo, y después alegamos que las ovas son malas. O sea, si es un animal frágil, es un animal delicado, ¿te fijas? Es un animal que se va a infectar con hongos, como dijo recién ahí el colega, probablemente porque está puesto en un incubador de mala calidad. Pero si este mismo animalito transparente, delicado, lo colocamos en un incubador de buena calidad, que esté desinfectado y que el agua sea de calidad, y si no es tan buena calidad, por lo menos que le coloquemos un filtro anterior o le coloquemos un decantador anterior, ¿cierto? Vamos a tener un resultado que sea muy bueno, porque el animal es un animal súper indefenso. Imagínate, como dije yo, este animal transparente, delicado, con un sistema, no sé si hay algún médico veterinario que escuchando esta conversación, pero con un sistema inmune que aún no existe en ellos, no tienen, recién a los 4 gramos tienen su sistema inmune formado, o sea, no tienen defensa contra el ataque de los bacterias y hongos, y nosotros los colocamos en estos incubadores. O sea, súmale a esto que la batea es de madera, por ver este tipo invirtió y la hizo de cerámica, ¿te fijas? Pero súmale que la batea es de madera. Y aquí está ese animalito, como vimos en el video, transparente, metido aquí, lleno de hongo. Entonces, no, imposible que nos vaya bien. Imposible que nos vaya bien. Vamos a tener, resultados tenemos, claro. De 100.000 ovas vamos a cosechar 40.000 animales, no fue bien. Pero si hacemos las cosas bien, de los 100.000 vamos a cosechar 85.000 y no 40.000. Por eso que es tan Una importante cosa, que, dígame, disculpe que eh, ¿cada qué tiempo se les alimenta después ya de haber acumulado las 520 UTAs? vamos para allá, vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que cuando ya tenemos este Leví que ya está en los incubadores, en cual sea el incubador que queramos usar. Esta es la batea que te digo yo que es la que vimos al final, que siento que el agua entra por aquí, baja, sube a través de las ovas, golpea, baja otra vez y vuelve a subir. Eh, Aquí van a empezar a eclosionar, aquí van a empezar a nadar, ¿cierto? Eh,
no quiero llegar a eso todavía, ¿eh? Eso ya lo conversamos. Ahí está absorbiendo el saco, ¿cierto? Lo que vimos recién. Están absorbiendo el saco, aquí vemos los animales que están en el video, es este animal que está aquí, ¿cierto? Ese tipo de animal, indefenso, en el fondo, qué sé yo, absorben el saco. Entre 310 que cocinaron hasta las 520 que empiezan a comer. Entonces la pregunta es, ¿cuándo empezamos a alimentar? ¿Cierto? Y aquí me falta una imagen que pensé colocar la noche, pero la verdad que no alcancé. La pregunta es, ¿cuándo empezamos a alimentar? ¿Cierto? Tenemos nuestra incubadora, ¿cierto? Y nos damos cuenta que el lunes en la mañana llegué a la piscicultura y miro y me encuentro que tenemos en cada bandeja de incubadora o en cada canastillo de incubación, como quieras llamarlo, tengo 10 animalitos o 5 animales nadando, ¿cierto? Y el resto está todo en el fondo. El martes llego y no hay 5, sino que tengo 200 animalitos nadando. El miércoles tengo 400 animales. Recuerda que tenemos 4000 en el canastillo, ¿eh? Pensemos en eso. El jueves tengo la mitad canastillo nadando. El viernes más. Y recién el domingo están todos los peces nadando. Pero sin embargo, en el fondo del canastillo están todos nadando, pero en el fondo igual tengo ovas todavía. ¿Cierto? Aún se ven. Yo sé que ustedes lo han visto eso. En el fondo igual se ven algunas ovas. La pregunta es, ¿cuándo empiezo a alimentar? ¿El lunes o el domingo? ¿Quién puede opinar respecto a esto? Pues debería de ser dependiendo del porcentaje de los que ya perdieron el saco, ¿no? Es una respuesta, claro. Pero ¿cuándo empieza a alimentar? ¿Qué deberíamos hacer? Si tú me preguntas a mí, eh, Yo alimentaría, si tengo 4000 en cada canaleta, no sé, cuando el 70-75% hayan perdido el saco, o sea que estamos hablando de 3000, ya hayan perdido el saco, es cuando empezaría a alimentar. claro, eso es lo que dicen los libros, pero el problema está, Inge, dime, lo que haría es retirar a esos pececitos o a estos alevín, ya porque ya sería alevín, ya empezó a nadar y ya empezaría a darle de comer, porque si voy a esperar al resto, creo que voy a retrasar su desarrollo. desarrollo, ¿no? Mira, eso quería escuchar. Me parece, eso es lo que hay que hacer. Mira, lo que pasa es que si tú empiezas a alimentar, por ejemplo, cuando tengamos el 70-75% de los peces nadando, como dice más adelante, y como dice la literatura, el problema está en que entre que el primer pescado nadó y el primer pescado empezó a comer, van a pasar 4 días. Entonces yo te pregunto, si tu hijo nació el lunes, ¿tú lo alimentes el jueves? No, lo alimentes el mismo lunes o el martes. ¿Cierto? No puede esperar el niño, o en este caso el animalito, no puede esperar 4 días para empezar a comer. Y el problema está en que si tú empiezas a alimentar en el incubador, en el bastidor, como quieras llamarlo, los que están arriba nadando van a empezar a comer y van a empezar a defecar. Y los que están en el fondo, absorbiendo el saco vitalino, sobre sus branquias que vimos ahí transparentes, les va a estar cayendo fecas de sus hermanos que están comiendo arriba y alimento, restos de alimento de que están arriba comiendo. Entonces, en resumen, lo que tienes abajo van a ser peces tirados en el fondo, absorbiendo saco, pero en un ambiente altamente contaminado, con fecas y con alimento. Rico en nutrientes, porque el alimento son altamente nutritivos. Pues son para que crezcan los pescados. Entonces tenemos mucha proteína, grasa, minerales y de todo. ¿Sí? Vitaminas. Por lo tanto, es un caldo de cultivo para las bacterias y para los virus. Por lo tanto, probablemente si tú empiezas a alimentar dentro del mismo incubador,
los peces del fondo se van a infectar con algún tipo de bacteria, una bacteria o alguna cosa como esa. Entonces, lo que dijo Norma muy acertado, y te felicito por tu observación. Lo importante sería que tú vayas sacando los peces, por ejemplo, si el segundo día tienes nadando ya un 15% de los peces, retíralos. Con un coladorcito, ¿cierto? Todo lo que está nadando los vas sacando y los vas llevando a un estanque de primera alimentación. Al cuarto día, ¿cierto? Que ya sacaste los de encima, 2 días después, vas a tener un 30% de animales nadando más, retíralo y llévalo, no al mismo estanque, llévalo a otro estanque, chiquitito, otra batea, ¿cierto? Y así vas a hacer 4 grupos. Y si tú esos grupos los alimentas, ¿cierto? Después de 15 días te vas a dar cuenta que los peces grandes, los primeros que sacaste a comer, van a pesar un 30% más que los últimos pescados que sacaste a comer. ¿Qué es lo que haces con esto? En resumen, haces una primera selección sin tener que usar rejillas. Y lo más importante de todo es que probablemente si tu agua es de buena calidad y haces buena limpieza, probablemente no tengas bacterias. Porque es muy común que cuando tú no haces esto, los peces empiezan a comer y ya empiezas a dar un antibiótico. O sea, los pescados pesan 0,2, 0,3 gramos y ya están dando un antibiótico. O colocándoles sal, ¿cierto? Y ya los peces empiezan a sufrir, empiezan a tener problemas. Entonces, lo más fácil de hacerlo es eso. Primero que nada, tratemos de evitar los incubadores de madera y estas cosas como que vimos en la fotografía ahí, o como la que vimos, ¿te acuerdas de la fotografía que mostré yo la vez anterior? Cuando mostraba esas bateas de madera forradas con plástico y los incubadores, o sea, sí, las canastillas de incubación eran de madera, ¿te acuerdas? Eran de madera con una malla en el fondo, nomás ahí bien rústico. ¿Ese canastillo funciona bien? Sí, claro, funcionan. Tú me dices a mí, una citroneta del año 60 funciona, sí, claro, funciona. Un 5000 del año 54 funciona, sí, funciona, pero te deja la espalda hecho pebre, o sea, te quedas con un dolor de espalda salvaje. Entonces, si te dicen, vayas a Lima, de aquí de Puno a Lima, elija, te vas en un Forte, o en un 5000, o te vas en un Mercedes-Benz Serie 300. No, yo prefiero Mercedes, pues no me duele la espalda, digo, como, llego mucho más rápido, aire acondicionado. En cambio, en el Ecuador viejo no, te vas a enfermar porque el agua no circula de buena forma, porque está llegando mugre al fondo, porque el agua es de mala calidad, porque el castillo está impregnado de bacterias. Entonces es mejor muchas veces hacer la inversión inicial y comprar algunos incubadores de buena calidad y hacer el proceso como corresponde. Y si no me creen, mídanlo. Dejen los incubadores antiguos, estos bastidores, y compren un incubador nuevo y coloquen y separen la partida 2 de los dos incubadores. Separen mitad en el castillo de buena calidad y la otra mitad en el castillo antiguo. Los dos van a llegar a la alimentación el mismo día, a las 520 unidades térmicas, pero el castillo antiguo va a llegar con una mayor mortalidad que el castillo nuevo. Probablemente los peces de castillo antiguo vas a tener que medicarlos después de 15 días de alimentación, en cambio los otros no vas a tener que medicarlos. No siempre es así, hay excepciones, depende de tu trabajo. Hay un tema de terreno, hay un tema de entregar conocimientos, pero porque hay tips, hay cosas chiquititas que te hacen la diferencia y que yo no se las puedo mostrar en esta presentación porque hay cosas que hay que hacerlo en terreno simplemente. Es como el tema de los reproductores, hay cosas que no. ¿Cómo palpar un reproductor? No te puedo enseñar por Zoom, tengo que enseñártelo yendo a terreno contigo, tomando un reproductor y decirte, mira, toca este pescado que está aquí, siente si está cerca de sobar, mira, siente este no, este está verde. Pero eso se hace en práctica. Con los alevines con saco, con el trabajo en terreno, hay cosas hay tips que uno tiene que verlos ahí, detalles. Pero puede ser que hay excepciones, como te digo, pero normalmente va a ocurrir así. Los incubadores antiguos de madera, que sé yo, sucios, vamos a tener problemas de desarrollo, vamos a tener problemas de alimentación, vamos a tener muchos problemas en comparación con el incubador de fibra de vidrio. Ojo,
de fibra de vidrio bien hecho, porque también he visto incubadores de fibra de vidrio muy mal hechos. Entonces, cuidado con las economías baratas, con, como yo digo, con las economías estériles, con economías que te ahorraste 25 soles o te ahorraste 100 soles, pero no te generó ningún ahorro real, porque era barata, pero te significó más mortalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hagan sus compras, por favor. Y, y aquí voy con esto, que si tú logras bajar la mortalidad en 2 puntos, por ejemplo, o en 3 puntos, o sea, en vez de que pierdas, si tienes un millón de ovas y tienes un 3% menos de mortalidad, esa mortalidad en 2 ciclos te va a pagar todos los incubadores nuevos, o tal vez antes. Entonces, hay cosas que tenemos que ir viendo y hay cosas que hay que ir cambiando de a poquito, qué sé yo, y depende de cómo nos alcance el bolsillo, claramente, la plata que tengamos disponible, cuánto queramos invertir. La alimentación, como dice aquí, una vez completado el 75%, pero no quiere, no habla de, no habla de que el 75% de los peces de la batea estén nadando para empezar a alimentar, no. Esto quiere decir que el pescado va a empezar a nadar cuando aún tiene seco vitelino. Si hay un pescado nadando que tú lo empiezas a alimentar y tú lo sacas del agua, lo das vuelta y te das cuenta que todavía tiene saco. Aún tiene saco vitelino, aún está sellado su vientre. Aún está abierto con el saco ahí latente, todavía tiene saco, pero ya está comiendo. Eso significa esto, ¿cierto? Hay un error aquí, dice 540 unidades térmicas, son 520. 720 unidades térmicas en Salmo Salar, esto como otro técnico nomás. El Salar crece mucho más lento, o sea, absorbe el saco mucho más lento, la trucha es mucho más rápida, y el cojo intermedio está entre la trucha y el Salar. Los alevines son trasladados desde las bateas, ¿viste, Norma, que aquí está escrito? Los alevines son tratados desde las bateas de incubación a estanque de primera alimentación. O sea, por favor, chicos, no alimenten en las bateas, no alimenten, o sea, no alimenten en el canastillo de incubación. Porque los pescados que están comiendo están felices, pero los que están en el fondo, esos animalitos la pasan mal. Y esos mismos se van a enfermar. El problema es que esos peces que se enferman después van a contagiar a los peces que están nadando sanos. Entonces es importante no alimentar en el canastillo, sino que saquen los pescados a una unidad de cultivo diferente, a un estanque de alimentación, a una, no sé, y alimenten aparte. Nunca alimenten en el canastillo de incubación. Eh, ¿Dudas hasta aquí? Los pueden muestrear por si acaso. Cuando empiezan a comer los peces, tú puedes sacar 200 animalitos, igual como lo hacíamos con las ovas, ¿cierto? En estas balanzas de precisión de 0,1 gramo, y tú ahí tomas esos animalitos y los vas a tener el peso inicial. Y ahí pueden verificar, si muestran 200 pececitos de ova chiquitita, van a pesar 0,09 gramos, 0,085, por ahí se va a manejar. Y si alimentan peces, y si muestrean peces grandes, de ovas grandes, mejor dicho, perdón, de ovas grandes, van a pesar 0,115, 0,12, 0,13 gramos también. ¿Y por qué es importante eso? Porque puedes proyectar, porque puedes calcular el alimento, qué alimento vamos a consumir, o sea, ya con el tamaño de la ova vamos a poder determinar con tiempo, 2 semanas antes, 3 semanas antes, ya vamos a tener el alimento comprado en la piscicultura, pero el alimento apropiado, no cualquier alimento. En este rato que llevamos conversando, que ya son 3 horas y media, se dan cuenta que hemos hablado tantas cosas sencillas, pero que marcan la diferencia entre el fracaso y el éxito. O sea, yo solamente quiero decirles que cultivar trucha es un poquito más complejo que simplemente alimentar truchas. Si quieres que te vaya bien, si ustedes quieren que hacer las truchas te vaya bien, preocúpense de los detalles. De los detalles hay que preocuparse. ¿Qué es lo que pasa? Analicen si hay un estanque con problemas, ¿por qué ese estanque tiene problemas y los otros no? Si esa batea tiene problemas, ¿por qué tiene problemas esa batea y la de al lado no? Incluso dentro del canastillo, si tú tienes una batea o una artesa con 7 canastillos, tú puedes analizar la mortalidad por canastillo
Y si tú encuentras que el canastillo 4 tiene más mortalidad que las otras, si ustedes analizan eso, se van a dar cuenta por qué el canastillo 4 tiene más mortalidad. Y simplemente si van al terreno a mirar con cuidado, se dan cuenta que el canastillo 4 está levantado y el agua está pasando por debajo. Entonces tienes que ajustar el canastillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la observación del sistema de cultivo, la observación de los números, de las gráficas, de la conversación con sus trabajadores es fundamental. Imagínate, ahorren 1% no murió en la desinfección, porque hicieron buena desinfección. 1%, 0,5% no murió en la aclimatación, porque hicimos buena aclimatación. 1% no murió porque hicieron no sé, la distribución correcta. Y otro 0,5 no murió porque alimentaron en el estanque y no alimentaron dentro del canastillo. Y así vayan sumando 0,5% o 1%. Y si tú sumas todos esos 0,5 y todos esos 1, al llegar al final del ciclo, te das cuenta que un 7, un 8, un 9%. Y eso hace la diferencia entre un fracaso o un éxito. Ese porcentaje de 7% te da la utilidad necesaria para poder invertir en el próximo ciclo. El problema está en que aquí en Perú, y aquí me detengo solamente en el Perú, hay una palabra que es típica del peruano. ¿Saben cuál es? Es la palabra normal. ¿Cómo está la mortalidad? Normal, ingeniero, te dicen. Normal. Y el caudal normal. ¿Y cómo está la alimentación? Normal. Todo normal. Todo normal. Pero aquí no es normal. Te das cuenta de que la mortalidad sigue aumentando. Y estamos llegando, empezamos a alimentar con tasas de mortalidad súper alta. ¿Pero por qué se mueren? Normal, te dicen. Se mueren, normal. ¿Pero por qué se mueren? Normal. Puta madre, por favor, elimina la palabra normal del vocabulario. No me digas normal, dime por qué se mueren. Y ahí empieza entonces lo que uno espera del profesional, que te digan, lo que pasa es que hice un control de calidad en las ovas y tengo una tal cantidad de ovas, etcétera. Lo que pasa es que las ovas venían con estrés. Lo que pasa es que eh, la mortalidad se produjo porque no tenía espacio suficiente para sacar los alevines a comer una batea aparte y tuve que alimentar dentro de la batea o alimentar dentro del castillo. Entonces uno espera tener respuestas reales y que no me digan normal. Y estoy seguro que de alguno de ustedes está riendo porque lo han escuchado la palabra normal. Han escuchado que dicen normal. Entonces uno espera que con estos cursos uno pueda entender que la gente no me diga eso, sino que me dé razones básicas, porque si me da razones, si podemos en conjunto entender los problemas, podemos solucionar los problemas. No podemos mejorar lo que no se escribe. No puedo mejorar lo que no está registrado. ¿Cómo mejoro lo que no está escrito? Lo que no tengo historiales de qué. ¿Cómo mejoro? No lo puedo mejorar. Por eso es que es tan importante tener registro de todo. Absolutamente de todo. A medida que los alevines se van levantando, en la columna de agua, como bien dijo Norma, te felicito Norma, se deben ir retirando los peces que nadan y se trasladan a estanques de primera alimentación. Previo al traslado, se le debe aplicar la luz a las bateas y a los estanques circulares. ¿Cierto? Aquí, este otro tema que tenemos que tal vez ver más adelante, donde empecemos a hacer las pruebas ya de qué significa alimentar, empezar la primera alimentación, hacerla con luz o sin luz, cuáles son las diferencias de trabajar con luz o sin luz, ¿cierto? En mi caso, yo todos los alevines que los llevo a estanques circulares de alimentación, siempre todos los estanques están con luz. El fotoperiodo no debe ser inferior a 24 horas luz, ¿cierto? Esto porque los peces aprenden a comer y si no aprenden a comer, entonces vamos a tener un fracaso productivo. Hay pruebas que si tú manejas la luz 24 horas, por ejemplo, en la primera alimentación, o sea, en el tema de drenaje, los peces de 8 grados pueden crecer igual que peces de 12 grados solo por control de luz. Hay pruebas hechas, no publicadas de eso. Hay doctorados hechos de eso, que aún no están publicados. Pero si tú alimentas
Si no, tu estanque no tiene luz y está a 12 grados, mi vecino que tiene agua a 8 grados, pero con luz, probablemente obtengamos un resultado igual. O sea, lleguemos al mismo peso, aunque mi agua sea más fría. Bueno, ahí vemos cómo están sacando los peces de la batea. Esto eran 1 millón de peces que estaban en bateas y empiezan a nadar, ¿cierto? Se van sacando y se van llevando en baldes a estanques de primera alimentación, como el que estamos viendo ahí, ¿cierto? Y ahí empezamos a alimentar. En estanques circulares, donde el agua está girando lentamente, ¿cierto? Son estanques autolimpiantes, donde todos los restos de alimentos y fecas se van al centro y salen por la rejilla. El primer día el agua está aquí, el segundo día el agua está aquí, el tercer día hasta que ya está lleno. Los pescados se van a la superficie y todos los restos de feca y alimentos se van al fondo y de esa forma mantenemos a los peces alejados de bacterias, virus, qué sé yo, de agua que es de mala calidad, qué sé yo, porque se está contaminando. Eh, la primera alimentación, esto es una fotografía que no sé dónde saqué realmente, se hace en salas cerradas, ¿cierto? Como vemos aquí, con control de luz, básicamente. Ojo con el sol, normalmente la gente deja los pescados afuera, en estanques exteriores, o donde entra el sol, y ahí ustedes van a poder ver que los alevines se metió un rayo de sol y los animales, todos los pobres bichitos están escondidos, donde hay un poquito más de sombra, donde hay menos luz, ahí están escondidos, están estresados, no están comiendo. Siempre es importante controlar la luz. En primera alimentación, ideal que use luz artificial, ¿cierto? Y que no entre el sol, porque eso te va a causar un estrés violento en los peces. Este es el mismo estanque que vimos al principio. Este es la misma, el mismo estanque, la misma. Fíjate que esto ya es como se terminó de completar el estanque. Se echaron todos los peces, ya ves. ¿Ves cómo se ya están distribuyendo? Esto pasaron minutos solamente después. 10 minutos, de que fueron 15 minutos. Ya los peces están distribuidos. ¿Te fijas en el estanque? Todavía quedan en el fondo algunos. Todavía están en el fondo algunos. Pero ya se están moviendo, se suben, se distribuyen. Entonces, el segundo día, como digo yo, subimos el nivel un poquito más y el tercer día ya subimos el nivel hasta arriba. Funcionan muy bien los estanques. Se usa una pirámide truncada de rejilla o un domo, ¿cierto? Para evitar que los peces que están llegando me tapen la rejilla y produzca mortalidad. Por eso que se usa esta pirámide truncada o domo, que sé yo, para evitar que los peces se queden por el borde, ¿te fijas? Pero no me tapa la salida del agua. Porque si fuera la rejilla plana, se meterían todos los pescados en la rejilla, tapa la salida del agua, obstruye la salida del agua, sube el nivel y queda la pelota nomás, y queda la escoba. Todos los peces que están pegados a la rejilla morirían, pues son muy débiles todavía. Es un estanque típico de primera alimentación, un diseño básico. El rango de temperatura, la verdad que para cuando empiezan a comer, para incubación normalmente te dicen que sea ideal 8 grados de incubación, no más que eso, dicen algunos autores, para que tengamos un alimento robusto y de calidad. Pero después que los peces empiezan a comer, tú les puedes subir la temperatura hasta los 15 grados y no tienes ni un problema. Van a crecer muy bien los pescados. Desde que empiezan a comer, no antes. ¿Cierto? El flujo del agua debe ser ideal entre 0,8 y un cambio hora, siempre va en aumento. Oxígeno disponible, lo más que se pueda, en el caso de Chile se maneja entre 8 y 10. Aquí en Perú es más complejo por la altura, normalmente tiene entre 6 y 7, no más que eso, entre 5 y 7. Pero de ahí viene un poco lo que significa peces adaptados a ser cultivados a bajo nivel de oxígeno. Es muy fácil, si tú vas aquí en Puno, yo veo gente jugando fútbol. Yo ni siquiera sueño con hacer eso, no podría hacerlo. Pero la gente aquí lo hace. Están adaptados a la altura. Están adaptados a crecer y comer y correr con poco oxígeno disponible. Yo no, porque como yo vengo de zonas a nivel del mar, como la gente en Lima también, el oxígeno disponible es muy alto, porque como estamos a nivel del mar hay más oxígeno disponible. La mejor calidad del agua siempre está con las ovas y con los alevines, siempre. Y nunca usen agua recirculada o nunca reutilicen agua, o se pueden evitarlo, mejor dicho. Eviten eso.
buen agua, la mejor calidad del agua en los primeros alevines. Y claramente después cuando los peces van creciendo, se hace un control de producción, que eso ya lo vamos a ver con Yanna más adelante, donde se pesa y se mide los animales para ir viendo condición, qué sé yo. Mañana en la mañana a lo mejor partimos un poquito viendo lo que es alevinaje como tal. Si hay alguna pregunta, se lo agradecería, chicos, y si no, permítanme arrancar porque tengo que llegar a Juliaca a tomar un vuelo a Lima. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuántas veces al día debe ser lo adecuado para alimentar a los alevines? Mira, lo que pasa es que más que cuántas veces al día, tienes que, tiene que haber siempre alimento disponible en el agua, siempre. Entonces, el ideal si tú tuvieras gente disponible y si estás alimentando 24 horas al día, o sea, tira el alimento cada 10 minutos, ¿te fijas? Pero baja cantidades, poquitito. Porque si le digo, no, 5 veces al día, y cada vez que le tiras alimento le vas a dar una paleta grande de alimento, lo más probable es que el alimento en superficie se mantenga 2 minutos y el resto se te va al fondo, lo pierdes. Entonces las raciones deben ser, en esta etapa, ideal sería que le des cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada 20 minutos más tarde, ir dando pequeñas raciones, cosa que siempre hay alimento disponible. Sí, porque yo no tengo tan, por ahí tengo notado en una parte que 1 kilo de alimento 01 tiene, no me acuerdo, no sé cuántos millones de partículas. Entonces, que le des, darle raciones pequeñas, porque son muchas las partículas que están en el agua. Y una trucha es capaz de atrapar 2 a 3 partículas por minuto, no más que eso. 2 partículas por minuto. Entonces, si tú le das mucho alimento, van a haber miles de partículas o millones de partículas disponibles en el agua, porque cuando el alimento es chiquitito tiene muchísimas partículas. Y el animal en 2 minutos alcanza a atrapar 2, 3, 4 partículas y después ya se va al fondo, queda con hambre, no alcanza, y el alimento lo perdiste. Entonces lo ideal es dar muchas veces al día, pero pequeñas raciones. A esta etapa. Hablamos de primera alimentación. ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, una consulta. Voy a retroceder en el tiempo. Cuando se hizo el tema del desove, se tienen las ovas y habló acerca de un desinfectante. Me imagino que es un desinfectante, ova limpia. Eso solo producen, imagino que en Chile. No, la ovalí, pero es desinfectante. No, no, no. Entonces, es Es un producto que lo que pasa es que cuando tú las ovas las metes al agua, ¿cierto? Se mojan, ¿cierto? No sé si me entiende. Cuando sales del fluido ovárico, sales del el micropilo, por donde entra el espermio, ¿cierto? Se cierra, permanece abierto solamente unos minutos, ¿cierto? Y después ya se cierra. Entonces, si ujú, nosotros laváramos las ovas con agua normal, se cierra el micropilo y no alcanzaríamos a fecundarla, porque se empieza a claro, hidratar la ova. ya. El ova limpia es un producto desarrollado que lo desarrolló el doctor Molinari y el doctor Cochea en Chile, que es un producto que te puedes lavar las ovas, pero que tiene la característica de que el micropilo no se cierra. mm, Entonces tú las lavas, las colocas en un pote, le colocas activante espermático y ahí recién el semen. Entonces, parecido a la fertilización con, nosotros usábamos un poco de sal diluida en cierta cantidad de agua y al momento de hacer el desove lo enjuagábamos con esa agüita con sal y una vez que, bueno, se iba, ¿no? Que es como un colador, algo así. Se iba el agua y también El imagino que método seco que se llama eso, exacto, ¿sí? Lo lavas con sal, ¿sí? eso y recién ahí enviamos el semen, ¿no? Y se da el Claro, pero el proceso. semen, ahí colocaban las ovas secas, O diríamos, sea, lo recepcionábamos en un pot, ay, sí, ¿cómo le llaman? en un En un colador, depósito y ¿ya? luego pasaba al colador y ahí le echaba esa agüita.
diluida con sal. Y una vez que ya se drena, lo pasaba al pocillito o algo así, y ¿sí? recién echábamos el semen o la Claro, leche. Ujú, es algo parecido. parecido. Ah, ya. Es un producto que Pensé, más que sal es un producto que tiene algunas cualidades extras, qué sé yo, que el de la verdad ustedes sí que debe tener esa característica. sí, ese producto tú lo vendes. Si tú quieres ese producto, en Chile lo venden el producto. Eh, Habría que hacer la prueba con ese producto. claro, se puede. Ujú, No sé si lo puedes traer no puedes traer a Perú, pero sí se hace. mm, Se hace. ya. No lo trae, por ejemplo, Better Química. No, no, no vende eso. No, Ah, ya. no, no, que son, Ya. lo que pasa es que, pero sí te venden solución de Vilar, por ejemplo, que son los activantes espermáticos, sí lo venden en muchas partes, pero estos productos Ya. fueron desarrollados por el doctor Molinari y Cochea que se usan harto, ellos lo venden en la industria, pero no, la verdad que no sé cómo Mm, funciona, ellos lo hacen y lo entregan a la industria, ¿no? ya. Gracias, Inge. Ya le haremos Bueno, preguntas más adelante. Las dudas que que podamos haber tenido, imagino, ¿no? Gracias, Inge, por todos los datos que me dio. de nada, chicos, bueno, chicos, si no hay más preguntas, los dejo, déjenme arrancarme, que si no, no quiero llegar a Juliaca. Nos vemos mañana, gracias por, Doctor, dígame, una consulta. Bueno, en este caso, interesante lo que es el proceso de la obtención de ovas embrionadas. Lo que sí, me gustaría a mí de repente ahondar en el tema, ¿no? Básicamente ya de forma particular, de repente solicitarlo ahí, bueno, en este caso por todos los que estamos dentro del curso, si nos puede proporcionar información como manuales o algunas informaciones más específicas acerca de la reproducción, doctor, dado que, bueno, yo me dedico ahora mismo, estamos produciendo ovas embrionadas monosexas en Huancavelica, pero todo lo estamos haciendo a nivel de investigación, a nivel de pruebas, ¿no? Estamos aplicando además el fotoperiodo con resultados muy buenos. Sin embargo, todavía los conocimientos que tenemos son pues básicos, por ejemplo, la que usted mencionaba, ¿no? La fecundación con esta sustancia de ova limpia, obteniendo las ovas 12 horas para la fecundación, la verdad es sorprendente, porque nosotros lo que hacemos es un corto tiempo. Además, pasamos entre 30 a un minuto, ¿no? Perdón, de 30 segundos a un minuto. Y ya, tener ventajas con ustedes, lo que han trabajado, la verdad nos ayudaría bastante. Y el otro problema que tenemos, bueno, en Huancavelica, es el hongo. En este caso, cuando tenemos ovas embrionadas, perdón, ovas de primerizas, la ya. sapropeliosis es la que nos ataca comúnmente, doctor. Pero eso también tiene solución, no es complejo solucionarlo, pero mira, eh, yo te voy a compartir aquí en el chat del grupo, eh, mi número telefónico, más 569788966. Y lo conversamos después con calma, ¿te fijas? Ese mi registro, chicos, anótelo todo, por favor, si tienen alguna duda, me pueden llamar, no tengo problemas de contestar las llamadas o los mails. Y lo conversamos, sí, no tengo problema, ahí lo conversamos como acá, porque hay cosas que son específicas, como dije antes, hay cosas que son específicas por procedimiento, o sea, el fotoperiodo específico, o sea, hay que hacer, hay tips que son como bien específicos, no sé si me entienden, no sé cómo decírtelo. Hay cosas que no son generales. Yo sé que estamos usando un manual que se nos pasó, que es un manual que escribí yo hace años atrás, y que lo escribí para una empresa de México. Eh, no sé si se los pasaron a ustedes o no, Cintia. ¿Ustedes entregaron mi manual a los chicos o no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Hay alguien de Navavet? Sí lo enviaron por el WhatsApp, Inge, el manual con el que hizo con el doctor Joshua. Sí, ese manual lo Ujú, escribí sí. yo, lo escribí para la planta de alimentos. Ojo, que tiene, ese manual lo escribí hace como 4 años atrás o 5 años atrás, tiene harto errores, cuidado con eso, no me culpen a mí. Hay una versión mejorada en todo caso, que lo estamos complementando ahora lo estamos complementando con balsa jaula.
mismo manual. Así que, bueno, pero sí, pero conversémoslo. Ahí tiene mi número telefónico en el chat y lo conversamos con calma. Chicos, los dejo si no alcanzo a llegar a Juliaca al vuelo. Gracias, Inge, que tenga un buen viaje y nos vemos Gracias, mañana. ingeniero. Hasta Cuídense, que estén muy mañana. bien, chicos. Chao, chao. Bye.